Mira que está a tu lado, todo lo que siembras, recoges. Vuélvaselo a decir, todo lo que siembras, recoges. Y pregúntale ahora, ¿y por qué dices eso? Porque todo lo que dice la palabra de Dios es real y se cumple. Y la palabra de Dios dice que todo lo que siembras, eso cosechas, eso recoges. ¿Quieres saber dónde lo dice? ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Lo quieres saber? ¿Alguien quiere saberlo? Gálatas capítulo 6, verso 7. Dice lo siguiente: no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre, hablando de humanidad, siembre, eso también, vuelvo a decir a que está a su lado, todo lo que siembra, recoges. Si siembras ortigas, ¿qué vas a recoger? Te vas a picar. Si siembras desánimo, ¿qué vas a recoger? Si siembras dudas, ¿qué vas a recoger? Si siembras críticas, te van a... Si siembras paz, vas a recoger. Hay quien piensa que esto no es cierto. Yo alguna vez he escuchado, eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque yo tuve una relación, yo me mantuve fiel, yo sembré amor, yo sembré cariño y me devolvieron una infidelidad, un adulterio o algo en mi vida y no era correspondiente con lo que yo había sembrado. O usted puede pensar, yo he estado en el trabajo, he sido excelente, he hecho las cosas a lo mejor que he podido, ha sido la cosa bien, he hecho un buen trabajo y al final me han despedido de malos modos, me han tomado el pelo, así que no es cierto que todo lo que siembra recoge. O alguien podría pensar que yo me he esforzado tanto en un proyecto, en una idea, en algo que he llevado a cabo, invertí, sembré, regué, aboné y no he recogido el fruto que yo esperaba. Entonces tú puedes pensar, no es cierto, pastor, que la palabra diga eso y sea real, porque yo sembré amor y coseché crítica, yo sembré bienestar en alguien y sembré y recogí algo que y era contrario a lo que sembré. Hay gente que lo piensa, pero le voy a decir yo algo, esto es real para el que cree. Diga conmigo fe. ¿Para quién es real esto? Para el que cree. ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree que Dios miente o que no miente? ¿Dios miente? Entonces dice que todo lo que uno siembra, eso recoge. Y cuando tú aún has sembrado y no lo has recogido por parte del hombre, de la relación, de la persona, de la empresa, del estudio, de la carrera, de las relaciones alrededor tuya, de tus amistades, no has cosechado lo que has sembrado. Di conmigo, gloria a Dios, qué bueno. Di conmigo, qué bueno. Digo, qué bueno, porque entonces Dios te los reporta. Dios te lo da. ¿Usted qué prefiere? ¿Que le dé algo las personas o que le dé algo a Dios? ¿Qué era mejor? ¿Qué será más precioso? ¿De dónde prefiere recoger? Del que tiene a su lado de Dios. Yo miro al que tengo a mi lado y digo, Preferimos recoger de Dios. Lo que tú has sembrado y no has recogido ahí donde esperaba, te va a venir una cosecha de parte de Dios si crees y si haces lo que también dice el verso 9 del libro de Gálatas. Leímos el 7, leemos ahora el 9. Dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué va a recoger? Bien, bienestar, que va a recoger abundancia, que va a recoger aquello que ha sembrado. Pero el apóstol le escribe a la iglesia de Galacia y le está escribiendo esto: pero no se cansen de sembrar el bien, no se cansen de hacer el bien. Cuando hablamos de hacer el bien, estamos hablando, cuando hablamos de un creyente, de hacer lo que le agrada a Dios, de hacer lo que Dios nos pide, anhela de nosotros. No te canses de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios. No te canses de perdonar al que te ofende. No te canses de seguir animando aún al que te desanima. No te canses de agradar a Dios. No te canses, no te canses, no te canses. Porque dice la palabra que si no te cansas de hacer el bien, a su tiempo, si no nos cansamos, cosecharemos. Alégrese. Dígale, soy un cosechero.
¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Si no lo cree, no es para usted. Pero si lo cree porque lo dice la palabra de Dios y usted lo atesora en su corazón y lo cree, para usted se le va a dar. Por eso no te canses de hacer el bien, no te canses de sembrar, no te canses de agradar a Dios y vas a ver cómo las cosas se van a dar y vas a ver que el fruto que recogerás, que viene de Dios, es un fruto mejor de lo que jamás pudiste imaginar. Y Jesús lo dejó claro en ese principio del reino. Jesús presentó muchos de los principios del reino, por no decir todos. Y hay un principio en la palabra ahí metido desde Génesis hasta Apocalipsis, que es el principio de la siembra y la cosecha. Jesús se lo enseñó a sus apóstoles de esta manera. Capítulo 6 del libro de Lucas, los versos 32 a 36. Dice lo siguiente: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Verso 34, si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Y aquí me quiero parar porque estamos hablando de prestar. Y era en este contexto, en aquel tiempo, a veces había agricultores que no tenían su azada. El hierro era caro en varias épocas de la humanidad. O tenías algo, o tenían un buey, había poca gente que tuviera un buey. Y te decían, préstame el buey, que me gustaría arar. Y entonces cuando tú se lo prestabas decías, pero entonces me vas a tener que dar tantos kilos de papas, tanto esto, tanto lo otro. Siempre prestaban con un interés. Por eso Jesús le dice, ¿qué mérito tenéis? Si prestáis, vale, te presto la azada, pero me tienes que dar 40 kilos de papas. ¿Qué mérito tiene los 40 kilos de papas que te ofrezcan? Si prestáis y esperáis recibir, y esto me sorprende porque a veces yo he visto personas que le hacen un favor a otras personas y se lo apuntan, ¿me debes un favor? Me debes un favor. Te llevé a Santa, te fui a buscar al aeropuerto, me debes un favor. ¿Te ha pasado? Y lo apunta usted. Y dentro de 10 años se acuerda, ¿te acuerdas que me debes un favor? Te llevé una vez al aeropuerto y ahora quiero que me lleves al aeropuerto porque me lo debes. Yo he visto esto hasta en matrimonio. Yo te hice un favor y tú no me has hecho un favor. Yo, ¿pero de qué se trata esto? Claro que si no has leído la palabra de Dios, yo puedo entenderlo. Pero el que lee la palabra de Dios, dice el que presta, el que hace un favor, sin esperar que le devuelvan el favor, está sembrando el reino de los cielos. Eso es lo que está enseñando Jesús. Así que si usted hace un favor, gloria a Dios, qué bueno poder hacer favores. Poder alcanzar a la gente, pero no estés esperando que te lo devuelvan las personas. Siembra en el reino. Dile, Señor, gracias, voy a ayudar a esta persona porque me ha pedido un favor, lo voy a llevar al aeropuerto. Mira tú que casi no tengo para gasolina, pero voy a hacer el favor de ir porque estoy sembrando en el reino del cielo. Y Dios, que ve todas estas cosas y sabe que tiene poca gasolina, algo va a hacer en su interior. Y lo va a sorprender porque usted está sembrando como para el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, hacer favores, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será, ¿cómo será? ¿Cómo será? Grande. No será el favor que te devuelven, será más grande. Dice, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Está diciendo, Dios aún es bondadoso para los desagradecidos, para los malagradecidos. Dios es bondadoso. Y si Dios es bondadoso, dice el verso 36, sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Todo lo que siembra vamos a recoger. Y en esta base podemos decir que vivimos el resultado de nuestras acciones, de nuestras decisiones.
y de si como creyentes tomamos o no la guía del Espíritu Santo y la dirección de la palabra de Dios. Somos el fruto de lo que sembramos. Somos el fruto de lo que sembramos. Somos el resultado, nuestras vidas son el resultado de lo que tú estás sembrando cada día en tus pensamientos, en tu vocabulario, en tus emociones. Todo aquello que sembramos, en el extendernos a los demás, de qué manera lo hacemos, con qué acción, con qué determinación, somos el resultado de lo que sembramos. ¿Usted lo cree? Fíjese cómo es su vida. Y esto lo podemos ver a lo largo de una vida. Porque a veces lo queremos ver, yo sembré y no he visto la cosecha al día siguiente. Hay cosechas que se dan al día siguiente. Hay cosechas que tardan 1 año. Hay cosechas que tardan 10 años. Y hay cosechas que pasa toda una vida y las empiezas a recoger en tu vejez. O si no las recogen por ti tus hijos y tú te gozas en ellos, aún las recogen tus nietos y tus bisnietos. Y tú te podrás gozar de que ellos están recogiendo algo que tú sembraste mucho tiempo atrás, que algo será para bendición y para fortalecer el reino de los cielos en sus vidas y a donde nos movemos. Y la palabra de Dios nos enseña el principio de la siembra y la cosecha, ya le digo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando yo digo que a lo largo de una vida, y por eso la palabra de Dios da ejemplos de vidas completas, de Abraham. Abraham comenzó a sembrar desde el principio, muchos años después recoge una gran cosecha y tantos otros, y vemos esas semillas. Y como le digo hoy, las semillas son las acciones, las decisiones, las conductas, las determinaciones. Un pensamiento es una semilla que se lanza al mundo espiritual, una palabra que tú lanzas, algo que dices, una actitud, todo eso son semillas que todos los días estamos sembrando. Todos los días usted sale o se queda en su casa a sembrar, porque usted en su casa se puede poner a pensar cosas que son como semillas que están ahí. Estamos sembrando todos los santos días y en base a lo que sembramos vamos a cosechar. Y una semilla en obediencia a Dios siempre te llevará a alcanzar ese propósito divino que Dios ha marcado para tu vida, esa misión, ese enfoque, esa visión de vida. Y una semilla fuera de la desobediencia de Dios, es decir, una decisión, una acción, un pensamiento, aquello que tú comienzas a edificar en desobediencia a la palabra y al mensaje de Jesús, te va a alejar del propósito de Dios. Por eso dice el apóstol, y lo acabamos de leer, no te engañes. Dile a que está a tu lado, no te engañes. No te engañes. Lo que siembre cosecharás. Qué bueno saber que esto es real para el que cree, para el Hijo de Dios. Y yo les quiero hablar porque en la palabra de Dios hay varias vidas que muestran este principio. Yo iba a traer varias vidas, pero usted sabe que yo tengo una idea, traer varias vidas y al final estoy con el primero y me quedé con el primero. Quizá el martes le traiga el segundo. Porque hay quien siembra para bien y hay quien siembra para mal. Hay quien siembra flores, hay quien siembra ortigas. Y yo voy a empezar con aquel que vemos una siembra que no edificaba la casa de Dios. Y le quisiera yo hablar hoy del sumo sacerdote Elí. El sumo sacerdote era la posición de gobierno espiritual más alta dada a los hombres en la tierra allá en Jerusalén. El sumo sacerdote Elí, la historia se encuentra en 1 Samuel, dice que como sumo sacerdote hacía las cosas raras. ¿Por qué? Porque dice que él tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Ofni y otro se llamaba Finés. Y cuando sus hijos crecían, dice la palabra que no los corrigió. Los dejó que o no hizo lo suficiente o no hizo nada porque eran sus hijos. Y este hombre, siendo un hombre de Dios, le daba cosa a corregir a sus hijos. Y dice que sus hijos heredaron el sacerdocio de su padre porque pasaba por línea genética. Y él como padre tenía que enseñar a sus hijos a ser los sacerdotes de la casa de Dios, a cumplir con la orden y con la misión de Dios. Y dice que sus hijos ya de joven, ellos menospreciaban el oficio.
menospreciaban esa gracia que habían recibido de Dios, vivían como sacerdotes de Dios, pero a su manera, como ellos bien les parecía. No seguían los principios del sacerdocio, no seguían la palabra de Dios, y dice que Dios empezó a llamarles la atención. Ojo, nosotros, el creyente, el día de hoy, dice la palabra de Dios que cada creyente, hombre o mujer, es un sacerdote. No se vaya ahora a poner aquí esto blanco, aquí ahora se ponga aquí el pasador blanco, o se vaya a vestirme de negro ahora con túnica. Porque yo sé que el vocabulario que hemos heredado, y tú tienes la imagen del sacerdote, quizá del cura, pero eso es un vocabulario heredado que no tiene que ver con lo que se escribió hace 2000 años en la palabra de Dios, cuál era el sacerdocio, o con lo que, por ejemplo, Pedro dice. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice: también vosotros, hablando a los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Usted cree que era más importante la labor que tenían que hacer Elí, Ofni y Finés que la que tiene que hacer usted como sacerdote? Cuando en aquel Antiguo Testamento, libro de Samuel, no estaba la presencia de Dios morando dentro de las personas, dentro del creyente, ¿usted qué considera más sagrado? ¿Lo que hacía Ofni y Finés o lo que hacemos nosotros como sacerdotes de Cristo? ¿Cierto? Por la presencia del Espíritu Santo. Y dice Pedro que los creyentes tienen un sacerdocio santo, es decir, para ofrecer sacrificio. Pero yo digo, yo no voy a ir a quitarle las ovejas de mi hermano de la finca y a sacrificarlas delante de Dios, ¿no? No, si después me las como a lo mejor. Pero no habla de esos sacrificios, Pedro. Los sacrificios se habían extinguido con la destrucción del templo. Y Pedro escribe posiblemente después del año 70. Dice, nosotros somos sacerdotes santos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y uno de estos sacrificios diarios que ofrecemos es rendir nuestra voluntad, mi ego, mi yo, rendirlo, sacrificarlo en favor de la voluntad de Dios. Eso es un sacrificio que todos los días tenemos que hacer. Todos los santos días, el cuerpo, el viejo hombre, la vieja naturaleza te va a querer decir, haz esto, San Damián, pero yo diré no, porque eso no agrada a Dios. Ese pensamiento no agrada. Entonces tendré que sacrificar mi ego, mi yo. A veces tendré que morderme la lengua y a veces tendré que hacerlo porque quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Eso es un sacrificio aceptable, dice la palabra de Dios. Por eso cada uno de nosotros somos sacerdotes para ofrecer sacrificio aceptable. También dice Primera de Pedro, el capítulo 2, verso 9. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. No hemos sido adquiridos para satisfacer nuestros instintos, nuestros apetitos o nuestros caprichos o nuestros deseos. No hemos sido llamados a ser sacerdotes del Dios vivo para vivir nosotros como nos da la gana, sino para posesión de Dios en nosotros y del Espíritu Santo. Y dice Apocalipsis 1:6 también lo siguiente: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dile al que está a tu lado, eres un sacerdote de Dios. Ahora, yo no sé si tú eres de ese sacerdocio de Ofni y Finés, porque ellos tenían que encargarse de lo santo, de lo sagrado. Y lo estaban haciendo, pero no a la manera a la que Dios le agradaba. Usted tiene que encargarse del Espíritu Santo que está en usted. ¿De qué manera lo hacemos? Esto es tremendo. Porque muchas veces nos cuesta ser corregidos.
Muchas veces no rectificamos cuando sabemos que nos estamos equivocando, cuando el Espíritu en nuestro interior nos revela lo que quiere hacer con nuestras vidas, donde nos quiere llevar, o lo que no agrada a Dios en nosotros, y nos lo va revelando. Y muchas veces puede ser que terminemos negligentes como Elí, que no supo administrar aquello que había recibido de Dios, o como Ofni y Finés, sus hijos, que menospreciaron la gracia de haber sido llamado como línea sacerdotal, descendencia de Aarón, a hacer algo importante en medio de su pueblo, sacerdotes para la gloria de Dios. Hemos sido llamados para hacer cosas maravillosas en el nombre del Señor Jesús. La pregunta es si lo estamos llevando a cabo en nuestras vidas. Yo hablaba hace unas semanas atrás de liberar almas. Las almas son liberadas a través de nuestras vidas cuando nos direccionamos en el Espíritu Santo. Por eso es importante que caminemos en base a esto. Y le voy a leer eso, 1 Samuel capítulo 2, versos 29 y 30, donde Dios le habla al profeta, al sumo sacerdote Elí, y le dice: ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Le dice: y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Tremendo esta palabra. Tremendo, ¿por qué? Porque, como les digo, la casa de Elí había recibido el honor, la oportunidad, la gracia, la bendición, el regalo de haber sido ungidos con una misión. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? Yo hablé de ser cristiano, de ser ungido. Si usted es cristiano, automáticamente es ungido. Eso es ser cristiano. Es lo mismo decirle ungido. Ahí viene ungido del Señor. Recuerde, no son ungidos los que están encima del púlpito nada más, o los que son llamados a algo grande. Cualquier persona que recibe a Jesús en su corazón y que es sellado por el Espíritu Santo es ungido. Así que mira al que está a su lado y diga: usted está ungido para cosas grandes. Si no se lo cree es su problema, pero está ungido para cosas grandes. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Está sellado, está marcado. A veces no entendemos estas cosas. Pero dice que a pesar de que habían sido sellados, no solamente ellos, sino sus hijos, toda su línea genética, dice que lo había prometido Dios. Dios nos ha prometido bendecirnos. Dios ha prometido tantas cosas de cada uno de nosotros. Dios le había prometido, se lo había prometido a Elí. Dice que de pronto le llama la atención a Elí y dice: yo les había prometido eso, ¿verdad, Elí? Te había prometido que a ti, se lo dije a Aarón, se lo dije a Leví, les dije todo esto, pero soy Dios y yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. ¿Por qué? Porque dice que habían pisoteado el sacrificio que el pueblo ofrecía. Y no quiere decir que cuando llegaban los carneros, las ovejas, las cabras y al pueblo se ponían ellos a pisarlas. No era eso, sino que lo usaban en beneficio propio, que se reían de las personas. Y todas esas cosas estaban sucediendo. Hay que tener cuidado, mi amada iglesia. No estemos nosotros pisoteando el sacrificio de Cristo. Que es que no vaya usted a la cruz a pisar la sangre del madero. No es eso. Pero que desaprovechemos, menospreciemos el perdón de Dios para seguir haciendo con nuestras vidas lo que mejor nos parece. Eso sería menospreciar el sacrificio de Cristo. Tremenda cosa esta. Porque entonces tendría que decirnos Jesús lo mismo que le dijo Dios a Elí. Y decirle: ya había prometido que te iba a ir bien, te iba a dar vida en abundancia, hay una salvación para ti, hay paz, hay un fruto, hay unción, hay espíritu, hay cosas maravillosas para ti. Pero te pondrá a decir: pero yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Ese es el Evangelio.
¿Sabes qué eso está escrito aquí? Tremendo. Tremendo porque las cosas son importantes. Dice que Elí honró a sus hijos más que a Dios. ¿De qué manera los honró? Dice la palabra. Él valoró más las acciones de sus hijos que la palabra de Dios. Esto es importante porque yo sé que aquí perfecto, si usted mira que está a su lado, perfecto, no hay ninguno, ¿no? Mírelo. Y no me refiero a físicamente, yo sé que alguno tiene el diente torcido, no me refiero a eso. Perfecto. ¿Alguno? Aquella tiene cara perfecta, pero no. Es los ojos con que la veo de fe. Perfecto no hay ninguno, ¿cierto? ¿Cierto? Pero sé que anhelamos ser transformados. Sé que cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón y sabemos que quizás cosas que creemos que estamos haciendo bien, el Espíritu dice, eso no está bien, y nos habla a nuestro corazón, comenzamos a rectificar. Intentamos cambiar, intentamos mejorar y anhelamos ser transformados. Por cierto que nos equivocamos, pero rectificamos. ¿Por qué? Porque queremos más de Dios, porque queremos más del Espíritu Santo, porque queremos más de su palabra. Pero dice que los hijos de Elí eran desobedientes. El problema de ellos es que no querían cambiar. Que decían, yo soy así, ¿por qué tengo que cambiar si me gusta vivir así? Y a pesar de que ellos sabían que no estaban haciendo las cosas bien, se acomodaron. No querían dejar de hacerlas. Amaban su estilo de vida, aunque era contrario a lo que ellos conocían y esperaban de Dios. En otras palabras, no respetaban la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que seguían ejerciendo el sacerdocio. Porque Pablo lo dice en otras palabras en una de sus epístolas. Pablo dice, hombre, cuando les dije, amada iglesia, creo que fue a Corintios, que os apartarais del mal, que os apartarais de esto, no quería decir que os apartarais de los pecadores que los rodean, porque entonces tendríamos que desaparecer del planeta. Me refería que se aparten de aquellos que llamándose cristianos, que llamándose ungidos, no quieran rectificar sus vidas. Porque borrachos los tenemos a nuestro alrededor y hay que ayudarlos, hay que alcanzarlos, hay que hablarles. Personas malhumoradas, personas con odio, personas con celo, personas con envidia nos rodean todos los días. Y a ellos tenemos que acercarnos, tenemos que llevar el amor de Cristo. Por eso el apóstol dice, no me refería a ellos, que se alejen de los pecadores. Me refería a aquellos que diciendo, yo soy creyente, soy hijo de Dios, dan testimonio de una vida que se opone a la palabra de Dios. Con ellos, dice el apóstol, ten cuidado. Si ya les has llamado la atención y no hace caso, mejor no te sientes ni a comer. Con ellos. O sea que esto es tremendo. Cuando uno ve la palabra, te queda anonadado. Por no decir otra palabra. ¿Por qué? Porque Ofni y Finees amaban esa forma de vivir ajena al propósito de Dios, conociendo el plan y el propósito de Dios para su llamado, para su vida, para sus hijos, para sus nietos y para todos los que vienen después de ellos, en esa línea genética del sacerdocio. Entonces, muchas veces, a mí como pastor y al liderazgo de la iglesia nos toca, especialmente a mí como pastor, hacer esa función de Elí, entre comillas. Yo podría caer en el mismo error de Elí por tener una buena intención, hacer que personas en desorden, que se llaman creyentes, participen de lo que es santo, de lo que es sagrado, de la administración. Porque también dice la palabra ojo, con la imposición de mano, porque no transmite solamente lo que dice, transmite el espíritu que está en ti. Todo esto está en la palabra de Dios. Entonces a veces me toca todo eso y por eso a veces vamos pasito a pasito en la congregación porque respetamos la persona del Espíritu Santo. No queremos ofender al Espíritu Santo. Y Elí estaba ofendiendo su llamado. Él era el sumo sacerdote. Él tenía que tener las cosas claras. Pero como eran sus hijos, a veces nos puede suceder, como me cae bien, como es simpático, ojo con lo que está pasando muchas veces. Respeta, no ofenda al Espíritu Santo. Esto es serio. Y esto es lo que muchas veces, consciente e inconscientemente, tratamos de transmitir. Esta es la semilla que el Ministerio Jesucristo Sin Frontera intenta que usted lleve ese valor del Espíritu Santo a su casa, como padre, como madre,
o a su lugar de trabajo, como empleado, como empresario, a su hogar, a sus relaciones con los demás. Claro que hay que estar con todos, pero usted tiene que respetar, usted tiene que honrar en su vida al Espíritu Santo. Sus decisiones siempre tienen que honrar al Espíritu Santo. Y claro que usted se podrá sentar con prostitutas como se sentaba Jesús, pero era con una misión especial de alcanzarla, de tocarla, de llenar sus almas y de rescatarla. No se juntaba Jesús con prostitutas para irse de prostitutas, ¿no? Es diferente. Sin embargo, aquel decía, se sienta con prostitutas. Claro, no me siento para tener relaciones íntimas con ellas, me siento para traer el reino. Esa es la diferencia. Cómo está tu interior es la diferencia. Cómo honras en tu interior la persona del Espíritu Santo. Porque si lo honras de esa manera, te aseguro que Dios te va a poner en lugares de oscuridad para hacer luz. Pero si tu vida es un desorden gigantesco, en esos lugares de oscuridad, las tinieblas te van a comer. Y Dios no te va a enviar. Y si habrás ido será porque quizá tu buena intención es diferente. Entonces Elí, el padre, como sumo sacerdote, tenía que corregir a sus hijos. Tenía que haberlos separado aún del sacerdocio. Decirle, no, hijos míos, ustedes en su condición, ustedes no van a ejercer el sacerdocio. Cámbiense, arrepiéntanse, cambie de actitud. Y si hay un cambio, vengan. Pero ellos no lo hicieron. Hasta el punto que en una ocasión Elí, que era el sumo sacerdote, seguía siendo el sumo sacerdote, les permite sacar el arca del pacto, la presencia de Dios, de allí de donde moraba, del tabernáculo, para llevarlo a una batalla. Él al final tenía que certificar que saliera el arca del tabernáculo. Pero como le digo yo a mis hijos que no, porque por eso Dios les dijo, estás honrando más a tus hijos que a Dios. Estás honrando más. Esto es tremendo. Y dice que los hijos, ellos se valentonaron y dijeron, tenemos la presencia de Dios, el arca del pacto, vamos a la batalla y vamos a vencer a todos nuestros enemigos porque Dios está con nosotros. Lo creían porque el Señor, y salieron con el arca, y aquel día salieron 30,000 soldados de Israel con los 2 sacerdotes, con Ofni y Cofiné, y fueron allí, todos contentos, vamos a acabar con nuestros enemigos, hasta el punto que los filisteos se asustaron, se amedrentaron. Se mojaron los pañales y estaban ahí todos, vienen con el arca de Dios y sabemos el arca de Dios lo que significa y sabemos las batallas que venció y sabemos todo como el Dios de los israelitas es el Dios vivo y estamos perdidos, estamos aniquilados y por eso decían los filisteos, los enemigos, bueno, pues vamos a morir con las botas puestas, aunque Dios esté con ellos, por nuestra gente vamos a ir contra ellos. Y aquel día ganaron la batalla los enemigos de Dios. ¿Por qué sería? Si tenían el arca del pacto, si tenían la presencia de Dios. ¿Por qué será? Usted sabe por qué fue, ¿no? Elí no les impidió que la presencia de Dios fuera menospreciada. Y el no hacerlo provocó que toda la nación fuera afectada. Los hijos de otros padres murieron por causa de Elí. No entendemos el alcance de nuestras decisiones. Yo sé que a veces tomamos decisiones en nuestra vida y ni siquiera imaginamos el alcance de esas decisiones. No las entendemos de nuestros actos. A veces no sabemos que lo que hoy estoy sembrando, que parece una tontería, va a dar un resultado nefasto el día de mañana. Pero como somos tan ingenuos muchas veces, como somos tan inconscientes, decimos, me da lo mismo. Si tengo que criticar a aquel, lo critico y lanzo esa semilla. Y después se me olvida. ¿Sabe lo que dice, por ejemplo, la palabra de Dios? Me estoy acordando ahora de eso. Del que llama tonto a un hermano de la fe. Aquel que llama fatuo o necio a un hermano, ¡uy! Las llamas del infierno están preparadas clamando por decirle tonto al tío que se sentó ahí. Sí, porque está lavado con la sangre de Cristo. Esto es serio. Pero nosotros somos tan ligeros que decimos, pues es un tonto. Por no decir otra cosa. Pues estoy hablando fino, ¿no? Conozca la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos dirija. Porque
continuamente le aseguro que estamos sembrando. Y vamos como el sembrador, ay, somos tan... Si usted tiene que hablar de un hermano, que hable para bien. Mire, para ese medio, pero Dios va a hacer algo en su vida. Dios va a hacer algo en tu vida. Si te dejas transformar y tocar por el Espíritu Santo. Entonces a veces no entendemos el alcance de nuestras decisiones. Y yo alguna vez hablé aquí de la historia de Elí. La historia de Elí, desde mi punto de vista, es una de las más trágicas que aparece en la palabra de Dios. Y es una historia que no quedó en el pasado, sino que le habla a la iglesia hoy. Personas creyentes que menosprecian la soberana persona del Espíritu Santo. Increíble. Y cualquier creyente puede vivir sin ser consciente en desobediencia. Personas que como Elí y sus hijos, o como un creyente hoy es escogido para cosas grandes, para bendición, para unción, sobre que nosotros están las promesas de Dios. Pero a veces estamos sembrando, tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y que, como dice la palabra, si no nos arrepentimos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, tarde o temprano esas semillas darán fruto. Sea dentro de un mes, sea dentro de un año, sea dentro de 50 años, todo lo que tú siembras va a dar fruto, para bien o para mal. Si usted se arrepiente, dice la palabra de Dios, que las semillas son cortadas, que son quitadas, que cosas quedan atrás, cosas viejas quedan atrás. Y usted decide en un cambio de actitud. No que si ay, perdóname que ya le dije a aquel. No. Hay un cambio de actitud. No solamente un perdón y un deseo de perdón, sino hay una rectificación. Y ahora me voy a callar y no voy a estar hablando más mal de nadie. Y si me equivoco, vuelvo a rectificar. Pero hay un cambio de vida. Hay un cambio completo de actitud. Porque le quisiera leer la historia trágica que sucedió con Elí, que seguramente la conocerá. Primera de Samuel, capítulo 4, versos de 12 al 20. Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo, con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues, el hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Elí tenía 98 años. Sus ojos se habían cegado y no podía ver. Y el hombre dijo, físico, espiritual. El hombre dijo a Elí: yo soy el que viene del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó: ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la noticia y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus dos hijos, Ofni y Finés. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en año y pesaba mucho. Había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Elí, sus hijos, su nuera, y dice la palabra de Dios que aquel día 30,000 soldados de Israel murieron. Mis decisiones afectan las personas.
Hay personas que morirán si tú desprecias la unción que el Espíritu Santo ha puesto sobre tu vida. De una vez te tienes que despertar, y yo sé que esto te va a hacer despertar espiritualmente tus decisiones, que tú crees que tienes derecho a tomar tus decisiones y las tienes, pero tienes que ser consciente que tus decisiones pueden conllevar la muerte de personas. Lo que tú decidas hacer con la unción que Dios puso sobre tu vida, sobre el Espíritu Santo, que por eso eres llamado cristiano, por esa unción, lo que tú hagas con eso va a llevar vida o va a llevar muerte. La decisión de Elí afectó a sus hijos, a su nuera y a 30,000 hombres valientes de Israel que murieron aquel día. Y no tenían al Espíritu Santo. Yo creo que nosotros somos más responsables de lo que se nos ha entregado. Dice que la palabra de Dios, que es un tesoro guardado en una vasija de barro, que son nuestras vidas. ¿Qué estás haciendo con ese tesoro? ¿Qué decisiones estás tomando para que ese tesoro explote en tu interior o se apague en tu interior? O se quede ahí pequeñito el Espíritu Santo porque no le das. Y todo esto tiene que ver con la palabra de Dios. Hay personas que morirán, vuelvo y te repito, si tú menosprecias la unción del Espíritu Santo que está sobre ti. Y yo sé a nivel personal que mis decisiones afectan personas. Por eso uno tiene que ser, no voy a decir cauto, sabio. Y esa sabiduría viene de Dios. Por eso uno tiene que estar en intimidad con el Espíritu Santo. Decirle, Señor, esta decisión va a edificar la iglesia, va a edificar mi hogar, va a edificar mi vida. Y si te dice, no la tomes. Y si te dice, ánimo, voy a hacer grandes cosas a través de ella, sigue adelante. Dice la palabra de Dios que hoy es tiempo agradable. ¿Usted lo sabía? Sé que cada mañana nueva es su misericordia. Yo tengo unas fotos bonitas. Esto es una foto de esta misma mañana con mi móvil ahí en la costa de Los Realejos, cuando empieza a amanecer. Está un poquito nublado, el mar está un poco revuelto, pero está saliendo el sol. Yo cada día digo, Señor, nueva es cada mañana tu misericordia. Nueva es cada mañana. Ya lo que quedó atrás quedó. Nueva es cada mañana tu misericordia. ¿Cómo extiendo hoy tu misericordia? Mira el amanecer. Nueva es cada mañana su misericordia. Cada día es una oportunidad de lo que ayer hiciste mal, hacerlo mejor hoy. Cada día es una oportunidad y no sabemos si es la última, porque nosotros creemos que como cada día sale el sol, nos quedan 1000 soles más. Cada mañana es nueva su misericordia, cada mañana es un tiempo de cambio, cada mañana es un día para decir, Espíritu Santo, yo quiero agradarte. Yo quiero hacer real todo lo que tu palabra dice. Pero tienes que determinarte a ser transformado y Él te va a ayudar. Mira, este día tan trágico que lo he leído muchas veces en la palabra de Dios. Esta semana yo me decía, aquel día trágico de Elí fue un día necesario. Porque aquel día que el arca fue tomada, aquel día que los hijos de Elí murieron, aquel día que Elí cayó para atrás, estaba obeso y se esnucó, aquel día que aún la nuera de Elí murió y 30,000 personas murieron, aquel día terminó una generación. La generación de Elí terminó. Por un tiempo la generación de Elí y la generación de Samuel convivieron. Estaba formándose Samuel bajo la autoridad de Elí, porque Dios hace así las cosas, siempre con autoridad. Y llegó el momento, y aquel día fue necesario, que Dios iba a dar paso a una nueva generación, a una nueva pasión por el Espíritu Santo. Entonces, por un tiempo, los viejos odres convivieron con los nuevos odres. Y estuvo bien. Pero llega un momento en que la generación de Elí pasa y la generación de Samuel permanece y florece. Comienza a florecer.
Samuel es la generación de los ungidos, de los creyentes que están dispuestos a dejarse moldear. ¿Puede levantar la mano conmigo? ¿Está dispuesto a dejarse moldear? La generación de Samuel eran de los sacerdotes humildes que amaban a Dios. La generación de Samuel nació de una mamá de oración que estuvo dispuesta a rendir, a sacrificar lo más que amaba delante de Dios. Su primogénito, Samuel. Si el creyente no está dispuesto al sacrificio, a rendir su voluntad a la de Dios, sigue viviendo en la generación de Elí, que esa desaparece. La generación de Elí es una generación que nace de lo sobrenatural, porque recuerde que su mamá Ana era estéril y que entrega a su hijo antes aún de que naciera. El mismo Samuel fue ese milagro en el vientre de esa mujer. Y yo creo que como nuevas cada mañana es tu oportunidad de ser transformado. Cada uno decide cómo va a llevar su sacerdocio, la unción que Dios le ha dado. Si con ella va a honrar al Espíritu Santo o va a menospreciarlo en su vida.